Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida al Centro de Enseñanza para Extranjeros. En este ciclo titulado Acciones Migrantes, Reflexiones Multidisciplinarias desde ambos lados de la frontera. En esta ocasión vamos a retomar el tema desde la historia y nos acompaña el maestro José Roberto Gallegos Telles Rojo. Él es académico de la universidad, profesor de asignatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, licenciado en Historia y además sus líneas de investigación son la legislación en México en el siglo XIX, la historia general de México del siglo XX, tiene algunos trabajos publicados sobre Martínez Guzmán y también la historia misma de la UNAM. Su experiencia docente es de 11 años, pero además también se desempeña en otros ámbitos de la investigación. Él nos va a presentar el tema Olas de Migración de México a Estados Unidos de 1900 a 1986. Sin más preámbulos, le damos la entrada a el maestro Gallegos. Bueno, pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en el CEPE y colaborar. Lo que vamos a hablar en este día es sobre las relaciones México-Estados Unidos en la parte que tiene que ver con la migración entre México y Estados Unidos, aunque haremos algunos apuntes de la que viene Estados Unidos acá. Y esta es solo una visión general. Uno de los problemas que tenemos es que las cifras no coinciden nada con nada. Uno puede ver las cifras del censo norteamericano, la edición bicentenario, la edición del año 2000, y no coinciden con los estudios que hace el Senado, con distintas audiencias que se han dado a lo largo del tiempo en el Senado norteamericano, con las cifras de académicos. Entonces, lo único que podemos dar es un orden de magnitud, una idea de cómo viene la ola creciendo, cuándo se cae, cuándo vuelve a subir, cuándo vuelve a bajar. Ese es un poco lo que podríamos hacer, y esa es la intención de esta charla, dar una visión general de esto en el siglo XX. Ahora, yo diría que tendríamos que comenzar con tres antecedentes importantes. El primero tiene que ver un poco con este mapa. Esto era México y Nueva España antes de la conquista, bueno, cuando nos independizamos. Un momentito, no estás compartiendo. Ah, perdón, ¿dónde comparto aquí? Un momento, por favor. Tenemos un pequeño problema técnico porque no se está compartiendo la pantalla debidamente para los que están aquí en el aula. Recuerden que este es un evento presencial y en línea, entonces les damos la más cordial bienvenida nuevamente y en un momento continuamos. Ya estamos listos. Muchas gracias. Ustedes disculpen, uno comenzó con las computadoras cuando había DOS y antes de Windows. IBM. Entonces, uno es francamente un pequeño dinosaurio en estas cosas y nos cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, entonces, en este mapa ustedes pueden ver, es un mapa del siglo XIX, el territorio de lo que hoy es México más lo que nosotros teníamos de territorio cuando nos independizamos. En 1836, en 1836 hay un levantamiento en Texas y prácticamente esta zona de aquí se va a declarar una república independiente. Después, 10 años después, en 1846, Estados Unidos invade México, llega a Monterrey, una batalla espantosa, y luego entran por Veracruz, por esta parte de aquí, llegan a la ciudad y bueno, ya conocemos la historia. En 1848, al año siguiente, se firman los tratados de paz y entonces perdemos toda esta zona de aquí, toda esta zona que va en café. La República de Texas se incorpora al territorio norteamericano y perdemos California, Nuevo México, Arizona, Texas y una parte de Nevada y Colorado y Utah.
y quedamos literalmente con este tamaño de territorio. Entonces, esta es la parte, más gráficamente, de Texas, la República de Texas, la parte que perdimos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y esta partecita de acá es la Mesilla, un territorio que se vendió en 1853 y del cual en 1964 recuperamos como 300 hectáreas, o sea, nada. Bueno, entonces, ese es el primero. Segundo punto que habría que tener en cuenta. Una vez que terminó la guerra civil en los Estados Unidos y que en México el imperio de los franceses, bueno, el intento imperial francés es expulsado, derrotado y expulsado, se van a comenzar a normalizar las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y una de las cosas que va a suceder es que se va a firmar un tratado en 1884-85, aquí está la fecha, y entonces se va a determinar que es necesario establecer la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba en el papel, pero del papel a la realidad significa que hay que trazar líneas, hay que poner mojoneras, hay que poner, etcétera, etcétera. Entonces, en varias partes de la frontera vamos a encontrar placas como esta y vamos a encontrar monumentos como estos. Estos monumentitos lo que van a hacer es decir, aquí está la frontera. Aquí está otro, por aquí, bueno, la resolución es muy mala, pero por aquí hay otro. Y entonces aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y lo de en medio se va poniendo con alambre de púas. Y esa era literalmente la frontera. Esto es una cosa que se hizo pues se comienza en el 85, se termina 10, 15 años después, y comenzamos a hacer el mismo trabajo al sur con Guatemala y luego con Belice. Con Belice es más tardío. Entonces, tenemos una frontera claramente definida y que es estable pues, prácticamente desde hace 130, desde 1885. Bueno, entonces, este es un timbre conmemorativo de cuando Kennedy y López Mateos se reencuentran para el regreso de la Mesilla. Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay dos lados de la frontera. El lado norteamericano y el lado mexicano. Hay una cantidad importante de textos que hablan sobre esto. Por ejemplo, Vasconcelos en sus memorias, el Ulises Criollo, habla de cómo él está del otro lado es Iglipaz y de este lado es Nogales, me parece. Piedras Negras, gracias. Y entonces, como dice, de este lado de acá vamos a las serenatas, comemos garnachas, es muy rico, muy bonito, pero del otro lado hay calles grandes, hay edificios que se están construyendo. Él asiste, de hecho, a una escuela en el otro lado, en Iglipaz. Y entonces, por ejemplo, esta es una cosa muy interesante, esta es una imagen de Iglipaz, donde nosotros podemos ver lo que es el centro. Ellos no tienen como nosotros la idea de una plaza alrededor de la cual están los edificios, que son una visión urbanística ilustrada, renacentista, perdón, y ellos lo que tienen es el camino. Sobre el camino construyen las casas y entonces el downtown, literalmente el centro, es una calle. O sea, aquí tenemos dos calles. Esta de aquí abajo es El Paso. Y en cambio, del otro lado de la frontera, lo que nosotros vamos a encontrar es justamente eso, una plaza con sus arbolitos, con la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, siguiente elemento de antecedente. Nosotros tenemos una relación compleja porque hay una serie de problemas comunes. El primer problema común y que va a generar un movimiento muy importante en la frontera es la presencia de los apaches. Los apaches en los dos lados de la frontera van a ser perseguidos y aniquilados. Nosotros tenemos héroes, bueno, en el cine norteamericano tiene héroes como Custer, que hace picadillo a los indígenas, ¿no? Pero del otro lado hay una película muy bonita de Anthony Quinn, donde él es parte del ejército mexicano y combate a apaches con un cañón. Es muy impresionante esa película. Y eso literalmente va a hacer que los dos lados, los dos gobiernos de la frontera se involucren, pero también las sociedades. Otra vez, regresando a Vasconcelos, Vasconcelos dice como un día llegan los vecinos y le dicen a su padre, tienes que venir porque vamos a perseguir apaches.
Entonces monta su caballo, saca su rifle y se va, y regresa a los pocos días. Pero por otro lado, más allá de los apaches, hay otros indios en la frontera, en los dos lados de la frontera. Y de este lado están los seris y los yaquis. Están sobre las cuencas de los dos ríos y los mestizos los combaten y los expulsan. Y entonces nosotros vamos a tener una primera fase migratoria muy interesante cuando los indígenas seris y yaquis cruzan la frontera a Arizona y a Nuevo México a trabajar. Dice John Kenneth Turner que trabajan, ganan dinero, compran armas y regresan a seguir la rebelión. Se les acaba y regresan. Y entonces hay un ir y venir. Los Estados Unidos lo permiten porque no tienen mano de obra. Y entonces la mano de obra indígena es completamente aceptada. Y claro, les pagan cualquier cosa. Una parte de estos apaches, perdón, de los seris o los yaquis termina en Yucatán. Y los mayas rebeldes de Yucatán, de Quintana Roo, terminan en Sonora. Uno de estos grupos, por ejemplo, aquí esta foto siempre me encanta porque los seris y los yaquis conformaron la guardia personal de Álvaro Obregón. Y toda la guerra pelearon con arcos y flechas. Y eran una de las tropas más temidas, se les tenía verdadero pavor. Pero bueno, digamos que también en el otro lado, los norteamericanos comenzaron a llegar cuando se normalizan las relaciones y comienza la expansión económica. Hay una cantidad enorme de norteamericanos que llegan a México y construyen comunidades. Entonces, piensen ustedes, ¿cuál es el deporte favorito de los norteamericanos? El golf, de la élite norteamericana. ¿Y dónde tenemos el campo de golf más antiguo de esta ciudad? En el Country Club, a un lado del Metro Tasqueña. Y entonces aquí tenemos justamente en esta foto de arriba el Country Club en 1905 cuando es inaugurado, que es una muestra de esa migración norteamericana a México. Claro, la tendencia de la época es más bien este otro lado. Esta es la Casa de las Brujas en la Glorieta Riviera, me parece, en la colonia Roma. Todavía existe, este es un edificio muy bonito. Y un poco la muestra de esta influencia norteamericana en México en la arquitectura es este tipo de casas, que nosotros vamos a encontrar en muchas partes de la Ciudad de México, el colonial californiano. Y que en otras partes, en Cuernavaca, todavía hay ejemplos de colonial californiano. Pero bueno, finalmente, esta es la frontera. O sea, esta foto me encantó porque de este lado es Arizona y de este lado es Sonora. ¿Y qué es lo que los divide? Un alambrado casi como el que se usa para detener a los pollos. O sea, es cualquier cosa, es una calle, es una línea, ahí se ve claramente la línea cómo va de arriba para abajo, a lo largo del pueblo, de la población, perdón. Y entonces, ¿cómo hay de un lado y del otro una división? Este es literalmente a pie de calle, estos son como los monumentos que habíamos visto en una imagen anterior, que señalan y establecen la frontera, pero vean aquí la vigilancia de la frontera y este señor que va pasando y literalmente 5 pasos y está en Estados Unidos y no hay literalmente aquí ni alambre. Entonces, el cruce de la frontera no es lo que imaginamos hoy. Si una persona camina 2 kilómetros, va a encontrar seguramente un vado, los locales encuentran vados para cruzar el río y llegar del otro lado y no hay quien se les ponga enfrente. Eso lo que va a hacer es que la frontera sea realmente porosa, que sea una frontera que permita sin grandes problemas el tráfico. Así pasaban los apaches y en la Revolución Mexicana los villistas, por ejemplo, así van a traficar con las armas, no las meten por la frontera. Y este es un puesto de control. O sea, 2 casetitas donde se forma la gente como si fuera a pagar el peaje, pero esa es la frontera. Entonces, es un concepto completamente diferente, abismalmente diferente de lo que tenemos hoy en día. Bueno, siguiente antecedente. La Revolución Mexicana comienza oficialmente, bueno, yo digo que comienza cuando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se coaligan, hacen un complot para construir fraude electoral en las elecciones de julio de 1910. Hay quien considera que viene con la Revolución Mexicana, el inicio de la fase armada 3 meses después. En cualquier caso,
Lo que nosotros vamos a encontrar es que la década anterior es una década de conflicto social y político en México muy importante. Y entonces nosotros vamos a ver cómo con una gran frecuencia los mexicanos cruzan del otro lado de la frontera para escapar de la persecución que hay en México. El caso más relevante, sin duda alguna, son los hermanos Flores Magón. Ricardo y Enrique Flores Magón, que están en Estados Unidos, que desde allá van a hacer desde 1906 toda su lucha política, van a editar su periódico Regeneración, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta una cosa. Es muy diferente Texas de California, las diferencias regionales son importantes. Pero la frontera no es que esté descuidada. La frontera mexicana es la que no es tan vigilada. Porque la inmigración que los norteamericanos no querían, que temían y que definitivamente prohibieron, era la inmigración china. China quiere decir literalmente todo aquel que tenga ojos rasgados. O sea, japoneses, chinos, coreanos, tailandeses, para ellos todos son lo mismo técnicamente y a todos ellos se les niega o se les permite el paso. De hecho, en 1890 y tantos hay un decreto que prohíbe la migración china. Y entonces muchos de estos chinos que no pueden entrar a Estados Unidos por los puertos entran a México, llegan a Tijuana, por eso ustedes van a encontrar en el norte de Baja California comida china, y ese es el punto de entrada para que los chinos se difundan, se rieguen literalmente por este país. O sea, piensen ustedes el barrio chino de la Ciudad de México, piensen ustedes en el opio y la coca, la amapola da origen al opio. Y esto se comienza a cultivar en Sinaloa por estos chinos que que no pueden entrar a Estados Unidos, y luego encuentran las maneras, dice Cedillo, de llevar esa droga a los Estados Unidos. ¿A dónde? A los barrios chinos de San Francisco, de Los Ángeles o de San Diego. Pero bueno, entonces, esos son a los que no quieren. Y a los mexicanos no hay tanto problema. Otro elemento, quizás el siguiente caso importantísimo de la migración de refugiados políticos es el de Francisco y Madero. Madero huye de la ciudad de San Luis Potosí, llega a San Luis, Missouri, y de allí se traslada a Texas y prepara la rebelión y entra 17 o 18 de noviembre de 1910 a México a hacer la rebelión. Cuando finalmente es asesinado, la familia Madero huye a Texas, a San Antonio. Y de hecho, eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Revolución Mexicana. Vamos a encontrar una enorme cantidad de personas que huyen de la violencia. Por ejemplo, Luis Márquez Romay, que era de una familia pobre en realidad, lo único que puede hacer es llegar a Cuba. No les alcanza ni para entrar a Estados Unidos, ni para irse a América del Sur, y mucho menos a Europa. Entonces se queda en Cuba, y ahí aprende fotografía, y es un extraordinario fotógrafo. Pero algunos otros, Alfonso Reyes, que está aquí, Martín Luis Guzmán, huyen a España. Sin embargo, hay otros que van a Estados Unidos. Por ejemplo, este señor de aquí es Ezequiel Chávez, Ezequiel Adeodato Chávez, que fue 2 veces rector de nuestra amada UNAM. Y este de aquí es un personaje interesantísimo, Ignacio Lozano, que va a fundar el periódico La Prensa de San Antonio en 1913 y en 1926 La Opinión de Los Ángeles. Y entonces, como perseguido político que es, bueno, o que está huyendo, y que es un tipo con una gran inteligencia, lo que va a hacer es que en su periódico le va a dar cabida a todas las plumas importantes que llegan al exilio. Entonces Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Toribio Esquivel, Obregón, y una cauda de intelectuales escribe en La Opinión y en La Prensa. Y se convierte además, es tan importante que la Prensa de San Antonio tiene un reportero en la Ciudad de México. Pero bueno, entonces, esto va a hacer que haya una movilización, pero no solo es de estas personalidades, también vamos a encontrar una enorme cantidad de gente que huye de la violencia y que busca refugio en los Estados Unidos. Vamos a encontrar además que, bueno, Estados Unidos, México está en la guerra, en la Revolución Mexicana, en 1917 Estados Unidos entra a la revolución.
Entonces, entra a la Primera Guerra Mundial. Cuando entra a la Primera Guerra Mundial, entonces sus posiciones políticas se radicalizan. Y entonces no puede aceptar la diferencia y la divergencia. Y lo que va a hacer es que a todo aquel anarquista, comunista o socialista que alcanza a ver, lo saca del país, lo expulsa. ¿Y a dónde van a parar? A México. Y entonces nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, este señor de aquí, que es un hindú, que se llama Manavendra Nath Roy, que estaba luchando por la independencia por la India, termina perseguido, termina en California, de California es expulsado a México, en México funda el Partido Comunista Mexicano y se va al segundo congreso de la Internacional Comunista con la representación de México para hacer la revolución en la India. Wow. Es una vida maravillosa, sus memorias son increíbles. Pero igual, uno de los fundadores del CEPE es uno de estas personas expulsadas, se les llama Slakers o vagos. Otros que muy importantes son Sacco y Vanzetti. Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, que son dos anarquistas que son acusados de un crimen falsamente, y entonces los juzgan y los ejecutan. Los dos se habían conocido aquí en México, expulsados en el 17. Ahora, en el 17 la política también cambia, y entonces las libertades de que habían gozado los hermanos Flores Magón se acaban. Y los Flores Magón terminan en la cárcel en Leavenworth, Kansas. Igual, hay algunas excepciones. En 1915, Victoriano Huerta, aquí, es este de aquí, intenta desde El Paso hacer una rebelión contra México. Y ahí sí el gobierno norteamericano no lo permite y termina en la cárcel. De hecho, es el único presidente mexicano que muere en una cárcel norteamericana. Luego, penúltimo antecedente, nosotros vamos a tener que le hacen una trastada a Villa, le hacen un fraude y Villa se enoja. Y entonces Villa ataca a Columbus, la segunda invasión que ha sufrido en su historia Estados Unidos. Aquí está Columbus en llamas. Y entonces viene una expedición norteamericana, la expedición punitiva. Todo el mundo dice que viene a perseguir a Villa. Yo personalmente pienso, como puede verse en esta imagen, que lo que ellos están haciendo es probando las máquinas en el desierto para la guerra. Se están preparando para la Primera Guerra Mundial. Y en cualquier caso, cruzan la frontera, el límite que no tenían que cruzar, y viene la batalla del Carrizal, y el general Jacinto B. Treviño literalmente le parte sus mandarinas en gajos al 5º Regimiento de Caballería, que es uno de los de estrellita del ejército norteamericano. Y entonces eso permite, obliga a que los Estados Unidos se retiren. Todo esto que viene. Nosotros vamos a encontrar claramente, según cifras del censo, ojo, otra vez, es un orden de magnitud nada más. Desde 1906, aquí está la flechita. Desde 1906 comienza a tomarse con más claridad, 6-7, a hacerse más cuidado en el registro de personas. Entonces, desde el 6 o el 7, nosotros vamos a ver cómo la ola comienza a crecer de inmigración. Y fíjense cómo aquí, que es 10 u 11, sube radicalmente de 50 a 100 mil personas. Se duplica. Vamos a ver cómo cae. Y esta caída en el 16 y 17 tiene que ver otra vez con el problema del inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que ya vimos. Y entonces salen un montón. Pero termina la guerra en el 18 y los mexicanos vuelven a cruzar. Ya no hay persecución. Y entonces, salvo alguna caída aquí un poco extraña, nosotros vamos a llegar a 1924, que marca el punto más alto, según el censo norteamericano, de migración norteamericana, que es la llegada, digamos, que es el momento en que la economía norteamericana está creciendo. Recuerden ustedes que al terminar la guerra, la Primera Guerra, Estados Unidos queda como la gran potencia del mundo. No le interesa la política internacional, sino el crecimiento económico. Y entonces su economía comienza a trabajar de una manera absolutamente gigantesca. Eso, si ustedes leen, por ejemplo, Al Este del Edén, ustedes van a ver esos cuadros preciosos del trabajo, de la cantidad de dinero que fluye por las calles de Nueva York. Y entonces, ¿quién va a hacer el trabajo sucio?
pues son mexicanos e inmigrantes. Y entonces por eso la población va a crecer notablemente hasta llegar a este punto. Aquí vamos a comenzar a tener, se va a comenzar a mostrar con mucha claridad una de las dinámicas que va a ser constante en toda la relación. Una cosa es lo que los estados legislan, el estado de Texas, el de Nuevo México, el de Arizona, California, Idaho, y otra cosa es lo que dice su gobierno federal, el gobierno norteamericano. Y entonces nosotros vamos a encontrar con alguna frecuencia contradicciones. Desde 1920-23 es muy claro que hay conflictos entre Texas y el gobierno norteamericano por la presencia de mexicanos. Texas es un estado muy conservador. Entonces, eso va a explicar cómo a partir del año de 24 comienza a caer hasta el 30, hasta el 32, la presencia de mexicanos. Ahora, hay que entender también otras dos cosas. Es un poco los problemas que tenemos entre la información histórica y la estadística. La Primera Guerra Mundial significó que muchos mexicanos fueron llamados a lugares extraños como Nebraska y Colorado, que no son históricamente de migración, para trabajar en el azúcar porque no había quien lo hiciera. Se supone que llegan 27,000 mexicanos a colaborar en las tareas del campo. Se supone que entre 17 y 1920, hay alrededor de 72,000 trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Pero según algunos textos, para ese momento, para 1910 hay 200,000 y para 1920 478,000. O sea, otra vez, hay una gran confusión de los números, pero lo que claramente indicarían es esto, cómo hay una tendencia creciente y al alza de la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Ahora, según los datos disponibles, ¿de dónde vienen los migrantes? Nadie dice que de la frontera norte, pero seguramente de allí vienen la mayor parte porque solamente tienen que cruzar y porque en muchas ocasiones conocen ellos mismos los caminos. Hay una diferencia fundamental cultural entre el centro y el norte. El centro-sur, la gente se mueve en su vida en esa época difícilmente más de 50 kilómetros. En cambio en el norte no. O sea, en el norte las distancias, las comunicaciones y todo obliga a moverse. Entonces, por eso es más probable que la gente del norte haya cruzado y no haya registro. Pero de los registros que hay es Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y San Luis. Las zonas históricas. ¿Y a dónde van? A Texas, California y Arizona. Bueno, esta es una preocupación muy importante de Estados Unidos más que de México. Comenzar a estudiar qué es este fenómeno. Y nosotros vamos a tener al gran antropólogo mexicano Manuel Gamio, que después de que sale de aquí corriendo porque sale medio perseguido político, llega a Estados Unidos y allá va a ser contratado y va a escribir estos dos maravillosos libros, El inmigrante mexicano y Historias de vida de los inmigrantes mexicanos. Las historias de vida está traducido. Es una obra absolutamente increíble, realmente vale la pena leerlo. Y es una obra pionera porque además uno de sus libros lo hace, con permiso del gobierno norteamericano, interceptan la correspondencia. Y entonces la abren, la leen, la analizan, la cierran y la vuelven a mandar. Sí, exactamente, esa cara de sorpresa es lo que a mí me causó cuando me enteré y leí en el prólogo. Pero bueno, porque el correo norteamericano es sacrosanto. Entonces, es uno de los primeros textos, de los textos fundadores desde nuestra cultura hacia al estudio de estos problemas. Pero también hay que entender que cuando la revolución sucede, una parte importante de la comunidad intelectual norteamericana comienza a vernos con mucho interés. Esa es muy fácil de rastrear donde tenemos sedes del CEPE. Los Ángeles, San Antonio, Chicago. Y entonces, Arizona, ahora recientemente. Entonces, los intelectuales norteamericanos nos van a comenzar a ver con mucho interés. Kathleen Ann Porter, que es escritora, difusora de la cultura, medio antropóloga, tiene unos textos muy bonitos, es una de ellas. Frank Tannenbaum, que escribe libros maravillosos como México, la lucha por el pan y por la paz.
Este que es un personaje polémico, ay, ¿dónde está el cursor? Aquí está, que es Dwight Morrow, el embajador de México, de Estados Unidos en México. Este que es Franz Blum, que aunque es sueco, toda su vida académica la hace entre Estados Unidos y México. Este que es un compositor extraordinario, Aaron Copland, que se lleva de acuerdos con la intelectualidad mexicana, se va de borracho con Silvestre Revueltas. Y este que me parece increíble, no es un chiste. Este dinosaurio lo donó la Carnegie Institution de Washington a México y llegó en 1927 como parte de la migración, digo yo. Entonces, hay una colaboración, hay un conocimiento, hay un interés mutuo. Y luego, finalmente, en el 29, llegamos al crack. Octubre de 1929, ustedes recordarán, es una cosa espantosa, el jueves y el martes negro, la bolsa de valores se desploma y literalmente arrasa con la economía planetaria. Las deudas estaban en dólares, estaban vinculadas a las bolsas de Nueva York, las fortunas privadas y públicas estaban asociadas al patrón oro, se cae todo eso y el mundo entra en una crisis espantosa. Uno de los casos más terribles es la pérdida, bueno, eso lleva a la quiebra de los bancos norteamericanos. Los bancos, para no quebrar, comienzan a cobrar las hipotecas y las hipotecas, pues la gente no tiene con qué pagarlas. Y entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Las Viñas de la Ira, de Steinbeck, ese maravilloso libro, que tiene una película maravillosa con Ford, Henry Ford, son los Okies, los migrantes de Oklahoma y otras partes del centro de los Estados Unidos que pierden sus tierras y van hacia California. Pero al mismo tiempo, como dice esta nota de aquí, los mexicanos son expulsados masivamente. Se estima que hay 300,000 mexicanos que dejan el territorio norteamericano y llegan a México. Algunos estudiosos como Alan Knight plantean que en México esta migración no se sintió, no fue una causa de crisis terrible por una razón, porque estos regresaron a sus lugares de origen. Y sus lugares de origen no eran las ciudades, ni eran los puertos como Veracruz o Tampico, que se vieron afectados por la crisis, sino regresan ¿a dónde? A Cuitzeo, a Zamora, a los pueblos de la Tierra Caliente de Michoacán, a lugares que están alejados y fuera del mercado mundial, y entonces pueden ser aceptados y no causan un desajuste en la economía nacional. En cualquier caso, lo que nosotros vamos a ver es esto. Del 32 hacia el 42 más o menos, una línea prácticamente plana. No hay en principio una gran migración de México a los Estados Unidos. Tenemos las imágenes de la crisis, la gente sin trabajo, los Okies de Oklahoma, la pobreza. Difícilmente hemos visto tanta pobreza. Las imágenes más dramáticas de la pobreza norteamericana son las de la crack del 29. Claro que si nosotros hoy vemos las imágenes de los últimos 3 años sobre el fentanilo, o nos dejan ver pobreza de estas dimensiones. En cualquier caso, la salida norteamericana es una que toma tardíamente del ejemplo mexicano, del ejemplo alemán, del ejemplo soviético, que es la inversión y la planificación. Entonces, la presa Hoover, por ejemplo, que está aquí arriba, o las presas de la cuenca del Tennessee comienzan a sacar la economía norteamericana para adelante. ¿Y en México qué es lo que pasa? Después de 2 años de terrible crisis, en el 32, comenzamos a recuperarnos. Y entonces cuando comenzamos a aplicar rápidamente una política de industrialización, de que el gobierno preste para el desarrollo, la banca de desarrollo, y el general Cárdenas es probablemente el ejemplo de esto, del mejor ejemplo. Vamos a ver cómo hay un reparto agrario gigantesco, 16 millones de hectáreas, y eso va a hacer que los efectos de los emigrados de los Estados Unidos literalmente terminen desvaneciéndose. Viene la expropiación petrolera, ustedes recordarán, viene un boicot económico como el que hoy sufre Cuba, nos lo hacen 1 año. Nosotros le comenzamos a vender petróleo a los alemanes, a los nazis, y entonces Franklin Delano Roosevelt dice, no, un momentito, aquí hay que poner orden.
Entonces, en el 41 Estados Unidos entra a la guerra y nosotros seguimos neutrales. Pero en 1942, en el verano del 42, es una litografía del taller de la gráfica popular, un submarino norteamericano hunde el Potrero del Llano, luego el Faja de Oro, en total son el Faja de Oro, el Potrero del Llano, el Tuxpan, las Chuapas, el Oaxaca y el Amatitlán, sí son 6. Y entonces, estos barcos van a hacer que nosotros entremos en estado de guerra. Esto no es una curiosidad, esta es propaganda de guerra. José Carioca, Pancho Pistolas y el Pato Donald, que es el romántico, el borracho y el pendejo, perdón. Es que las películas, si ustedes vean críticamente Los Tres Caballeros, y eso es lo que va a aparecer, pero bueno. En cualquier caso, es propaganda de guerra. De hecho, ¿quién manda contingentes militares a la Segunda Guerra Mundial de América Latina? Los brasileños y los mexicanos, que son José Carioca y Pancho Pistolas. Entonces, y bueno, cuando entramos a la guerra, tenemos a este extraordinario mexicano que es Francisco Castillo Nájera. Él, que además es literato, va a negociar un acuerdo con Estados Unidos. Y ese acuerdo va a significar, por un lado, que nosotros vamos a tener armamento moderno, entre ellos el Escuadrón 201, vamos a colaborar en los esfuerzos de guerra vigilando la costa del Pacífico, y mi general Cárdenas, que aquí está en Ensenada, impide que haya radares norteamericanos. Los politécnicos establecen antenas de vigilancia y de radar para vigilar y no permitir norteamericanos en nuestro territorio. Cosa no menor. Y la otra cosa es que se va a plantear que va a haber un acuerdo económico para que trabajadores mexicanos vayan a los Estados Unidos a colaborar. Es el proyecto o el programa Bracero. Y entonces el programa Bracero, este es el Estadio Nacional que ya desapareció, estaba más o menos enfrente del Centro Médico Siglo XXI. Ahora hay un parque, antes había una unidad habitacional que se cayó en el 85, y antes de eso estaba allí el Estadio Nacional, en esta parte. Se cayó. Bueno. Aquí, en alguna de estas callejitas de atrás, estaba la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Chamber of Commerce. Pero como nuestro inglés es bien maravilloso, la Chamber of Commerce se convierte en la chamba. En la chamber y la chamber en la chamba. Si voy a la chamba voy a conseguir un trabajo. ¿A dónde? A la cámara me voy de bracero. El ser bracero significa que hay que llegar a puestos de reclutamiento. Hay en la Ciudad de México el primero, después va a haber en Irapuato, que es el segundo y más importante, y luego hay otro en el norte, en Palmillas me parece. No, ¿qué? Ahorita me acuerdo. Cerca de Hermosillo. Entonces, los migrantes llegan y son registrados. Después de que son registrados y a partir de eso se les tramita la visa, pasan a lugares donde se les baña y literalmente se les fumiga. Y después de la fumigación, pues ya se suben al tren y se van. Aquí hay una foto de migrantes cruzando a pie el río. Estos son los lugares a donde llegaban los migrantes, las barracas. La mayor parte, todos los testimonios indican que los migrantes fueron al campo. Y sí, es lo más seguro. Piensen ustedes que la propaganda norteamericana dice que las mujeres van a trabajar. Y sí, las mujeres las vemos haciendo munición. Pero ¿cuántas fotografías han visto de mujeres poniendo rieles? De mujeres piscando cebolla, de gringas recogiendo manzana. Pues no, para eso están los mexicanos literalmente. Entonces, eso es a lo que llegan la mayor parte. Y sin embargo, hay unos como que van al mundo industrial. Las acererías, las vías de ferrocarril. Y entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es los ferrocarrileros. Y muchos de estos ferrocarrileros con el tiempo logran entrar al sindicato. Y después del sindicato hacer su carrera allí y tener una pensión del ferrocarril, perdón, no es cualquier cosa.
Ahora, vamos a tener, y por eso lo pongo en estos extremos, dos elementos muy distintos. Los mexicanos en Estados Unidos comienzan a generar una cultura propia, la de los pachucos. Entonces, no es Tintan, no. Es un pachuco original de los Estados Unidos, de aquí, con su mujer. Y entonces, esta es una parte muy criticada. Probablemente ustedes recuerden una película que se llama Sotsuit. Es una maravilla con Edward James Olmos. Es una actuación maravillosa. Es una película extraordinaria y si tienen oportunidad, no dejen de verla. Que habla justo de esta parte del problema pachuco. Y donde literalmente, yo sé inglés, hay veces que no le entiendo ni al inglés ni al español porque tengo que usar slang. Ojo, trucha con la tira. O ten cuidado que viene la policía, ¿no? Esas cosas por el estilo. Entonces, esta es una parte muy condenada por la sociedad norteamericana. Pero por el otro lado está este señor que es Joe Martínez, José Martínez en realidad, que es un mexicano que pelea en las islas Aleutianas. Los japoneses intentan un desembarco en las Aleutianas y entonces este señor los están retirando y dice, hay varios heridos y dice, esto no va a suceder y Paz coge su ametralladora y comienza a disparar, cual si fuera Rambo, mata un montón de japoneses, rescata a sus compañeros y se muere porque tiene como 10 tiros encima. Y entonces le dan póstumamente la medalla del Congreso, una de estas. Entonces, Joe Martínez se vuelve un gran héroe y lo que la cooperación México-Estados Unidos puede ser. Y del otro lado tenemos al Pachuco, que no quieren la sociedad norteamericana. Ahora, vamos a ver otras cifras. Se supone que el programa Bracero dio aproximadamente 4.6 millones de visas temporales. Entonces, perdón que me regrese, aquí la estadística del censo dice 200,000, ¿no? Y entre el 42 y el 64, nosotros vemos, según el censo, hasta 50,000. No vemos los 4 millones sumados. El censo tiene un problema. Entonces, bueno, ahora, según las cifras norteamericanas, que es esta línea azul, estos son los mexicanos que reciben el programa Bracero. Estos son los mexicanos según la línea verde. Ya a partir del 55 se quedan coinciden bastante. En cualquier caso, lo que nosotros tenemos es que durante la época de la guerra hay un crecimiento y luego cae. Permanece más o menos estable entre el 40 y el 50, 45 y 50, porque hay una recesión económica tras el fin de la guerra. Y la guerra de Corea reactiva la economía de guerra norteamericana, reclama mano de obra, y entonces a partir del año de 53 más o menos, comenzamos a ver otra vez el ascenso de la mano de obra. Hasta llegar al 60 y allí oficialmente comienza a caer. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Según las cifras, estos son los deportados. Y según esto, en el 54 Estados Unidos está deportando algo así como 1 millón de personas. Exactamente. ¿De dónde salen los números y dónde está la coherencia? Lo más probable es que les ayuden a salir a algunos mexicanos que tienen permiso temporal. Y entonces cuando les ayudan a salir, pues lo consideran como deportación. Probablemente no todos los deportados sean mexicanos. Y probablemente los que se regresan por su propio pie, que dicen, pues ya terminé mi jornada, ahora hasta el otro año me regreso, o después de las vacaciones regreso, esos los consideran también deportados. La metodología de estas cifras no es clara. Pero en cualquier caso, aquí claramente tenemos una tendencia de crecimiento mucho más alta. En 1959 estamos hablando de casi 400,000 mexicanos que están llegando, temporales. O sea, eso es una barbaridad de personas. Según un libro muy bonito de la Universidad de Guadalajara de Cándido González Pérez, se estima que 80,000 mexicanos trabajaron en estos años del programa Bracero en los ferrocarriles. Pero la inmensa mayoría va al campo.
Se supone que en los primeros años no son bien recibidos en Texas. Y otra vez, ¿de dónde viene la mayor parte? De Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Y entonces, esto también se explica y tiene mucho sentido. Hay un lugar de reclutamiento en la Ciudad de México, que curiosamente nunca aparece, pero seguramente aquí hay un montón de migrantes. Y el otro lugar de migrantes está en Irapuato. Entonces, seguramente es más fácil llegar del centro de los Altos de Jalisco, de Guadalajara, del sur de Guanajuato, del norte de Guanajuato, de Michoacán, a través del tren, a través de caminos, a Irapuato, y allí tomar el tren y salir hacia el norte, ¿no? Ahora, en segundo lugar, menor proporción, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Aguascalientes y Colima. ¿A dónde llegan? California, Arizona, Texas, Nuevo México, Nevada. Y aquí comienzan a aparecer Utah, Oregón, Washington, Idaho. Ahorita los vamos a ver. Y el lugar que es una migración, yo no sé por qué llegan allí, tengo unas ganas locas de saberlo, Chicago. Porque Chicago está muy al norte. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a ver Washington, Oregón, California, Washington, Oregón, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas. O sea, la costa. De hecho, los primeros, si ustedes lo piensan, son los primeros lugares a los que llegan, donde hay una mayor migración, son los que habían sido territorio mexicano antes del 46. Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, California, y ya después Oregón, Washington, Idaho, que está aquí, y Illinois, que está por acá. Illinois, pegado a Indiana. ¿Y de dónde vienen? Del centro, de esta parte de aquí, que es Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango, Colima, Aguascalientes, toda esta parte de aquí, del centro. ¿Por qué? Porque uno de los trenes va a Ciudad Juárez, es el que pasa por Irapuato. Bueno, ¿qué pasa después de que el programa Bracero termina? Vamos a tener un problema. Lo que va a suceder es que el programa Bracero les daba una carta que les permitía tener una entrada legal, les permitía tener seguridad social y de allí pues, a jubilar. Claro, se supone, es una acusación que le hacen que nunca se prueba, pero sí le acaba la carrera política a Carlos Madrazo, que él se quedó con el dinero de los braceros. Y los braceros se supone que todavía hasta el año del 2000 estaban reclamando por sus jubilaciones. Ustedes recordarán, alguien se los quedó, eso es un hecho. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, les da la posibilidad de trabajar y de vivir sin problema. O sea, pueden ir, andar, venir. Una de las cosas que algún texto menciona es que los mexicanos no se casan tanto con norteamericanos. Y eso es algo que a la sociedad norteamericana le convence mucho. De hecho, los mexicanos forman barrios. El barrio mexicano aquí y allá, pero bueno. El caso es que después de que se termina el programa Bracero, que se firma cada año, se entra a una etapa que algunos estudiosos llaman la ilegalidad. Es decir, una etapa en la que no hay protección. No les vamos a dar contratos, no les vamos a dar visas legales, no les vamos a dar, en principio, seguridad social. Y entonces, si quieren pasar, pásense, pero los vamos a deportar si los pescamos. Y entonces lo que nosotros comenzamos a ver es que a partir del año de 60, 63, los mexicanos inmigrantes, esta línea verde, vean cómo del 60 al 70 y al 80 lo que tenemos es un crecimiento. No disminuye, al contrario, el programa Bracero es esto, 40-60. Y de 60 a 80 crece, y crece muy notablemente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que la migración continúa. Yo creo que esto tiene varias explicaciones y varias razones. La primera es que la economía norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo en el 73, va a crecer a un ritmo enorme y necesita mano de obra.
Los Estados Unidos comienzan en los años 60 a plantearse un tipo diferente de migración. Se plantean darle visas a familias más que a personas. Si yo vengo con mi esposa y mis hijos, es más fácil que me den una visa que si yo soy un migrante soltero y sin familia. Eso es lo que plantean algunos estudiosos. Una. Dos, nosotros vamos a ver cómo en México, para los años 60, comienza a haber problemas estructurales en el campo mexicano. El campo se queda descapitalizado. El campo no se ha modernizado, el campo empobrece. Y llega a tal grado que la migración hacia la Ciudad de México y otras ciudades va a crecer notablemente. O sea, desde los años 50 nosotros vamos a ver cómo Ciudad de Nezahualcóyotl comienza a crecer. Y nosotros vamos a ver cómo eso, a partir de los años 70, crece todavía más. Si ustedes conocen la central de Poniente, la central de camiones Poniente, ustedes salen de allí y, observatorio, gracias, salen y voltean, y son puras casas de los años 70. Las que están en los cerros. Y ya, si se adentran más, pues van a encontrar las de otros años, pero no van a encontrar anteriores, porque esa es una migración de los años 70. Entonces, nosotros vamos a ver, estas son imágenes de Nesa, vamos a ver imágenes de la pobreza rural que se traslada a las ciudades. Vamos a ver cómo el campo es abandonado y comienzan procesos muy interesantes de migración interna. Por ejemplo, los campesinos de Guerrero que van a Morelos, siguiendo la cebolla, el jitomate y la caña. O los que van a piscar la uva a Coahuila y luego se van a Chihuahua a la manzana y luego se van al jitomate a Sinaloa y luego se regresan a sus lugares de origen. O los de Tlaxcala que trabajan sus tierras y cuando no hay siembra se van a trabajar de albañiles a Puebla o a la Ciudad de México. Entonces vas a tener estos procesos locales, hay para todos lados del país, pero entonces nosotros vamos a encontrar que esto que pasa en los 60 mueve a una migración muy importante en los años 70 y eso va a acentuar seguramente la migración a los Estados Unidos. Y esto se va a acelerar a partir de una fecha muy precisa, 31 de agosto de 1976, la devaluación. La élite política priista nos había hecho creer que el nacionalismo dependía únicamente del tipo de cambio. Y entonces cuando pasamos de 12.50 a 23 pesos, pues perdimos la mitad de la nacionalidad, ¿no? El caso es que viene literalmente una angustia de la sociedad piensa que el mundo se acaba, hay un terror por lo que está sucediendo y esto va a hacer que una cantidad enorme de gente migre, busque salir y se va a los Estados Unidos. Luego llega López Portillo y descubren el petróleo. Y entonces durante 3 años tenemos una producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo a $35 el barril. Y luego en 81 se cae $5. Y entonces todo el mundo piensa que ya es el acabose. En este periodo del boom petrolero se construye San Lázaro, por ejemplo. Es la época en la que viene el Papa. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es un gasto terrible. La señora Carmen Romano de López Portillo tenía que comer diario su mantequillita traída de Suiza. Le fuimos a enseñar con la orquesta de Fernando Lozano a los alemanes cómo se toca Beethoven. Y entonces finalmente, pues esto se cae. Y ustedes recordarán el informe de 1982, cuando López Portillo llora y dice a los mexicanos que me perdonen. El caso es que esto va a hacer que venga una nueva ola de problemas. Si nosotros pensamos en el costo real, en el costo del petróleo, aquí vemos cómo comienza a desplomarse. Lo que hizo López Portillo fue hacer que los ingresos públicos dependieran del petróleo. Si el precio del petróleo cae, nos quedamos sin dinero, punto.
Segundo problema, a continuación viene una inflación gigantesca. Luego, nosotros habíamos pedido una cantidad enorme de dinero. La deuda de López, que deja Echeverría es de 21 mil millones de dólares. López Portillo la deja en 84 mil millones de dólares. Eso no se puede pagar. Y entonces los bancos comienzan a decir, ¿qué crees? Paga. Y no tenemos con qué pagar. Y a continuación viene, vean ustedes el tipo de cambio. Cuando sale López Portillo, el tipo de cambio había pasado de 25 a 125 pesos. Y entonces pasa de 125 a 2.500 pesos. Es la peor crisis económica de nuestra historia. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es una migración masiva, una estampida, el inicio de una estampida a los Estados Unidos. Y entonces nosotros vamos a ver cómo, por un lado, ya no solo se salen los migrantes de los estados tradicionales de la migración del centro, comienzan a salir de otros lugares. Cuando yo conocí la Sierra Norte, la Sierra Gorda de Querétaro, lo primero que me sorprendió en Landa fue la cantidad de casas de cambio. Porque mandaban dinero y había que cambiar el dinero para que la gente pudiera comerciar en español, en pesos. Pero si ustedes van por las carreteras, comienzan a ver hoy cada vez más casas y casas muy bien construidas y abandonadas de los paisanos que un día se van a regresar. Y eso comienza a suceder por todos lados. Querétaro, que no era migrante, se incorpora a la ola migrante. Y vamos a ver como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, todo el país se incorpora a la ola migrante. Ya no solo son la gente pobre o la gente con dificultades o que busca oportunidades, ya son los pobres, los muy pobres, pero también son las clases medias. Lo que es más preocupante en 1985, cuando el gobierno se da cuenta, tenemos una fuga de cerebros masiva. De mis compañeros de la secundaria, de la preparatoria, dos muy brillantes se fueron a Estados Unidos. Uno regresó 10 años después y el otro allá hizo su vida y se quedó. Un tipo brillante para las matemáticas. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esto además se complejiza. Porque ¿qué otra cosa va a suceder? Una parte muy importante de grupos homosexuales comienza a migrar. Ya no aguantan, ya no toleran la intolerancia, ya no soportan la intolerancia de las familias, de la religión católica que impera en ese momento, buscan libertad y se van a los Estados Unidos. Como había pasado con las mujeres en los años 20, según los testimonios que recupera Manuel Gamio. Buscan libertad y se van a los Estados Unidos. Y entonces vamos a ver que, bueno, esta es un poco la idea de la zona tradicional que hablábamos, Texas, Arizona, Nuevo México, California, luego Washington, Oregón, Nevada, Utah, luego Illinois y el círculo de la herrumbre, del óxido, que son las zonas productoras de autos, y luego comienzan a llegar a otros lados. Yo tenía una alumna en 2005 que decía, había marchas muy importantes, y entonces había una activista y comenzó a recuperar videos de mexicanos manifestándose en todos los Estados Unidos. Y la sorpresa es que estaban en los 50 estados y estaban en casi todos los pueblos y ciudades de los Estados Unidos. Entonces, los mexicanos de pronto literalmente entraron y eso se explica en parte por esta migración de los 80s. Yo diría que este de aquí, Mario Molina, es uno de los casos clásicos de lo que nosotros podemos llamar fuga de cerebros. Es mexicano, formado por la UNAM, se va a los Estados Unidos, regresa, aquí no le dan literalmente nada, no tiene posibilidades de hacer investigación, se regresa a los Estados Unidos y 10 años después tiene el Nobel. Esta señora de aquí se llama Rosario Marín, es una migrante que llega a la Ciudad de México, vive en el rumbo de Pantitlán, que son estas zonas de las que habíamos hablado por Nesa, y después se migra con su familia en los años 80 a los Estados Unidos,
¿Y qué va a hacer? Va a estudiar economía y se va a convertir en la secretaria del Tesoro y va a firmar sus dólares, los dólares. Entonces, los dólares de esa época, dicen Rosario Marín, una mexicana inmigrante que comenzó como ilegal, termina firmando los dólares. Luego, vamos a encontrar un poco a partir de eso que hay una serie de condicionantes nuevas en la migración. Por un lado está el tema del narco. Sobre todo a partir de los años 80, el narco se hace muy presente. Tenemos el caso clarísimo de Caro Quintero, que es un genio para la administración, organiza una línea de venta a Estados Unidos muy eficiente, lo terminan deteniendo y él lo señaló porque, aparte de su importancia en la época, gana tanto dinero que él dice, si me sueltan, yo pago la deuda externa mexicana. El segundo fenómeno, que este es muy impactante, comenzamos a ver en los años 80, pero se va a acentuar después, los pueblos sin hombres. Después, donde solo hay mujeres, ancianos y niños. Después vamos a encontrar los pueblos con ancianos y con niños, porque las mujeres también se van. Y luego, nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de entrevistar a algunos migrantes de Guanajuato y nos decían, es que esto es terrible, en este pueblo solo hay un niño y si quiere jugar con otros niños tiene que caminar 20 minutos para irse a otro pueblo a encontrar otros niños. Entonces, ese es el tamaño del problema que estamos enfrentando, ¿no? Y vamos a ver cómo, esto es lo que le decía, nuevas regiones, son gente de Oaxaca, ¿no? Yo diría que detengo en 1986 esta presentación porque es el momento en que el gobierno norteamericano decide que tiene que tomar otras acciones para enfrentar la migración. Y entonces comienzan con la idea de la ley Simpson-Rodino de vamos a prohibirles a los mexicanos que tengan seguridad social o que tengan servicios o que tengan esto o que tengan lo otro. Vamos a ver cómo hay también la idea de que la idea de que tiene que limitarse ya ahora sí de verdad y definitivamente la migración, y a partir de ahí comienzan a discutirse la idea de vamos a construir muros. Todavía no llega el 11 de septiembre. Cuando llegue el 11 de septiembre entra en la ecuación otro problema que es la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, yo diría, este es hoy el problema. La migra está en la frontera y hoy tenemos un conflicto, como hoy vimos en la conferencia entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, una discusión donde los temas migratorios están en la base, subyacen a la relación México-Estados Unidos. Y es un tema fundamental. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al maestro José Roberto Gallegos de Yes Rojo por esta extraordinaria conferencia. Creo que aquí podemos ver, sin duda, la importancia de una mirada histórica desde diversas perspectivas que nos permiten ver cómo se ha ido construyendo este fenómeno de la migración entre México y los Estados Unidos y cómo han intervenido en este siglo XX todos estos factores económicos, políticos, sociales, culturales. Incluso exactamente culturales, que motivaron a esta migración, pero además de estas dos miradas, no solamente los que migran hacia los Estados Unidos, que no solo, como tú lo dijiste, es en busca de trabajo, sino también los estadounidenses que migran hacia México. Cuando tú estabas hablando, yo pensaba en muchas cosas, de repente se me vino a la cabeza todo lo que tenemos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, toda esta migración estadounidense, que Puerto Vallarta también, por ejemplo, que son migrantes estadounidenses de otras categorías, como tú lo decías, con el Country Club, etc. Y
Parece que estaba dando un repaso a mi existencia, porque todos los años 70, pues estuvieron, realmente nosotros vivimos de niños, de adolescentes, la crisis de los 70, las crisis de los 80, y uno de los elementos también muy olvidados por la historia de este país, sobre todo por la historia de las migraciones, del programa Bracero, importantísimo, porque hasta hace poco, como tú lo bien mencionabas, estas familias que todavía sobrevivían del programa Bracero y los descendientes del programa Bracero estaban demandando al gobierno mexicano porque, si no mal recuerdo, era un tanto para ti, un tanto para el gobierno te guarda un peso de lo que tú vas ganando para que eso se produzca y entonces tú puedas tener tu jubilación. Y estos elementos se van olvidando y nos permite ver también la injerencia de un gobierno mexicano fomentando también esta misma migración. No sé si tenemos preguntas en la sala, por favor. ¿Cómo le quito? Ya pagó, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo le quito? Alt F4. ¿Alt F4? ¿Le cierro aquí directamente? Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta exposición magistral que realmente, qué difícil es sintetizar tanta historia, pero además con tanta precisión. Muchas gracias. Yo quería hacer solo un par de comentarios. Primero, recordando lo que está pasando este año con el ICI y toda la persecución que ahora hay sobre muchos migrantes en Estados Unidos. Mencionaste hace un momento un buen antecedente, que es el de los pachucos y el contexto de los Suit Suite Riots, que allá, si no me equivoco, en el 42-43, en Los Ángeles, llegó a surgir una ola de xenofobia que llegó a vincular a los pachucos con los sinarquistas. Y de allí, bueno, era el chisme. Y de allí con los nazis, todo eso era falso. Pero era uno de tantos argumentos que hizo que muchos angelinos salieran a golpear pachucos en el 43. Y ese es el contexto de la película Suit Suite de Luis Valdés. Ese por un lado. Y por otro lado, quería comentar también cómo la gentrificación también es un problema aquí en la Ciudad de México, pero también en los Estados Unidos, que afecta a los migrantes. Bueno, yo tengo mucha familia que originalmente vivía en Nueva York, migrante, pero por la gentrificación del estado y de la ciudad de Nueva York, han tenido que hacer una segunda migración hacia estados con regímenes fiscales más accesibles, donde las rentas pueden ser más baratas. Entonces se han ido desplazando hacia Connecticut, por ejemplo, a otros estados. O sea, los fenómenos internos de Estados Unidos están provocando en muchas ocasiones una segunda oleada migratoria o un movimiento, digamos, de un estado al otro, porque ya las rentas son impagables. No solamente esto afecta a migrantes, por supuesto, esto afecta también a los propios norteamericanos. Pero quería hacer esos dos comentarios. Y lo de Francisco Castillo Nájera efectivamente es muy interesante. Poca gente lo sabe, pero él fue traductor de poesía de Bélgica. Él tiene en sus inicios en su carrera profesional, él hizo una traducción y una antología y una traducción de poetas belgas, cuando la poesía de Bélgica era muy, muy leída en México todavía durante el Porfiriato, aunque él lo hace ya pasando la Revolución. Era un hombre muy inteligente, y si uno se puede echar un clavado, y hablando por lo que mencionaste sobre la visita de hoy de Max Rubio a Juan Ramón de la Fuente y a Claudia Sheinbaum, si uno se echa un clavado al archivo de Francisco Castillo Nájera, es impresionante su capacidad también como publicista. Para evitar problemas después de la expropiación petrolera, hizo un trabajo muy exhaustivo en la radio, daba entrevistas en periódicos, en todos los Estados Unidos, y efectivamente era un hombre muy, muy preparado que vale la pena
retomar para la memoria diplomática de México. Eso es todo. Entonces, si me permites comentar, yo te diría en primer lugar que yo descubrí hace pocos años a Castillo Nájera, cuando di un curso sobre Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues ya ven que uno es chismoso y que la red nos ayuda mucho y que los catálogos de las bibliotecas también. Y entonces, lo que a mí primero me asombró fue cómo este hombre tenía tiempo de sentarse a escribir la literatura que escribía, la cantidad de obras que escribía. Pero bueno, yo creo que tiene que ver lo de Bélgica con que él es de la primera generación de diplomáticos mexicanos que comienzan a tener escuela. Pues como no hay escuela de diplomacia, Genaro Estrada, en su enorme lucidez, los manda a la Sociedad de las Naciones. Y entonces la Sociedad de las Naciones está en La Haya, y entonces desde allí comienzan literalmente a tener roce con el mundo, con todos los embajadores y con todos los países y a hablar con todo el mundo y a conocer. Y eso literalmente, esto es en 1933, 34, y 10 años después va a hacer que nosotros tengamos una diplomacia que esté a la altura del mundo de la posguerra. Castillo Nájera, pero hay otros más, ¿no? Luis Quintanilla, por ejemplo, ¿no? Que se escribía, cuando era poeta estriodentista, escribía Quintanilla. Pero bueno, sí, esto que comentas de la gentrificación, tengo un amigo en Chicago que no le alcanzó para comprar en Chicago. Y entonces fue a Indiana, que está cruzando la frontera a 2 estaciones del tren suburbano, va y viene, pero pues no le alcanzó porque es muy caro. Ahora, yo diría que siempre pienso, bueno, a veces cuando estaba yo pensando este trabajo y todas las enorme cantidad de variantes que hay, me acordaba de ese experimento de la secundaria donde había un montón de ratoneras con bolitas de ping-pong. Entonces, avientan una bolita de ping-pong, activa una ratonera que sale volando la pelotita y activa otra y otra y otra y al rato todo es un caos. Eso era para explicar la fisión atómica, si mal no me acuerdo. Es un poco lo que pasa con la realidad. O sea, las dinámicas que nosotros vamos a comenzar a ver tienen una relación que a veces es difícil de alcanzar a ver. Nosotros podemos hablar de la gente de San Miguel Allende o la de Vallarta como una migración que es de personas que vienen literalmente a vivir sus últimos años y que después de San Miguel se fueron a Guanajuato capital. Y entonces de un año al otro el Cervantino estaba lleno de gringos, que además comían tacos y hablaban en español, que era un poco extraño, ¿no? Pero al mismo tiempo yo diría que vamos a encontrar ahora en la Ciudad de México este proceso de gentrificación en parte por los migrantes digitales, ¿cómo se llama? Las ciudades nómadas, donde se recibe a norteamericanos que pueden trabajar desde casa y que tienen la enorme posibilidad de poder estar en cualquier lado y entonces se van y se refugian en la Roma y aumentan los precios de todo. Que bueno, la Roma ha recibido migración argentina, migración española, migración norteamericana y bueno. Creo que uno de los problemas que a mí me llama mucho la atención es que nosotros tenemos en realidad poca conciencia de nuestros propios procesos migrantes, tanto de migración interna, por un lado, como de migración de México hacia los Estados Unidos, que es nuestra primera gran migración. Pero piensen ustedes, cuando hay un accidente aéreo, ¿en cuántos no hay mexicanos? O parientes de mexicanos. Un día que se perdieron 16 gentes en el Everest, había un mexicano o dos. O sea, hay mexicanos, cuando son las Olimpiadas en Atenas, salen las banderas mexicanas, no solo de los visitantes, sino de los locales mexicanos. Hay tacos al pastor en Turquía. Hay Frida Kahlo en Polonia. La nieta de una alumna mía vivía en Indonesia. Entonces, de pronto, la globalización nos la tomamos en serio y aprendimos a viajar.
Y entonces nosotros estamos ahora, en los últimos 20 años, migrando al planeta. Que eso es una cosa realmente interesante, que hay que pensar. Pero también nosotros tenemos muy poca reflexión sobre las migraciones de otros países a México. Estudiamos la norteamericana. Hay algunos textos de hace 25 años sobre la migración alemana, en el Porfiriato sobre todo, algo del siglo XIX. Pero ¿y los italianos? ¿Los sirio-libaneses? Que en Argentina se les llama turcos. ¿Los coreanos? O sea, los coreanos hicieron aquí una revolución. Ahora sí que hace 25 años que yo entré aquí al CEPE, había norteamericanos y europeos. Y después de 10 años, había asiáticos, coreanos, chinos, japoneses, me tocaron alumnos tailandeses. En la facultad decíamos de invasión coreana. Ajá, sí. Sí, en los 80s, finales de los 80s llegó. Si entonces de pronto, ¿esas migraciones qué? O sea, yo no recuerdo haber visto nunca un restaurante de comida de Mongolia. Pero sí he visto varios restaurantes de coreana. Y había uno literalmente a 3 cuadras de la casa y no vivo en un lugar que sea, pues particularmente de extranjeros. Entonces, de pronto lo que nosotros tenemos, y eso es muy interesante, es poca conciencia de cómo nos hemos conformado. Estamos recuperando la tercera raíz, la afromexicana, pero pues ¿de dónde vienen los tacos al pastor? Tienen un origen claramente en Turquía y el mundo sirio-libanés. Y aquí pues les pusimos chile y otras cosas, ¿no? Digo, el pastor sin chile no sabe. Pero se mexicanizan, pero no tenemos conciencia de esos procesos. Y eso es realmente lamentable, pienso yo. Sí, hay una pregunta de Jorge Muñoz que dice, ¿hay obras literarias que desde tu perspectiva den cuenta del problema de la migración en sus distintos ángulos? Híjole, el problema que tengo es que pues yo no soy de letras, soy de historia, y entonces a mí la literatura que me gusta no es la que se considera la mejor literatura. Dicho lo anterior, yo creo que sí hay presencia. Pienso en una obra, Ciudades Desiertas, por ejemplo, de José Agustino, de un mexicano que anda haciendo migración académica. ¿Qué es otra migración? Y ahorita que decías, recordamos nuestra vida así, pues mis cuates gringos que vienen aquí y como querían tener familias y familias estables, se casaban con mexicanos. Pero bueno, que en Estados Unidos entiendo que eso es bastante más complicado. Pero pienso en ciudades desiertas. Creo que me encontré un libro, buscando esto, me encontré un libro de canciones y corridos de la migración. Me encontré un texto que ya ni me acordaba que había yo leído, referido a Mauricio Magdaleno, El ardiente verano, que es una pieza que me encanta. En algunas piezas de Tomás Mojarro se alcanza a ver un filito de la migración, pienso yo. Pero quizás una de las cosas más interesantes es cómo es Federico Campbell, me parece, que se va a Tijuana. Y entonces se va literalmente cuando Tijuana es un lugar alejado del país. Y allá establece un centro de enseñanza de escritura y termina generando una literatura propia. Y que yo creo que eso después tuvo repercusiones en toda la frontera. Una de las fuentes más interesantes es la entrevista oral. Entonces, la Universidad de Guanajuato tiene un archivo de historia oral.
Y hay unos testimonios realmente interesantes y hermosos de migrantes. Creo que lo que nos permite este proceso de la migración, sobre todo en lugares como Guanajuato, es que nosotros podemos tener la memoria de yo el migrante, mi padre el migrante, mi abuelo el migrante e incluso mi bisabuelo el migrante. Ahora que estás diciendo esto, me llama la atención porque los autores que estás citando son mexicanos, Sí, que publican en México, sí. pero pocas veces pensamos en los mexicanos que están en Estados Unidos y que están publicando obras mucho, justo como lo acabas de decir, Sí. del padre, la madre, los abuelos, bisabuelos, migrantes, y que ellos están escribiendo en español, Sí, aunque podrían fácilmente publicar en inglés en una editorial gringa, sí. pero ellos lo están haciendo también como una forma de de identidad y de De afirmación autonomía, cultural. claro, de decir, yo soy hijo de migrantes y voy a escribir en español porque puedo y porque quiero. Y lo interesante en este fenómeno es la creación de programas de escritura creativa a nivel licenciatura y posgrado, ya incluso hay un doctorado en escritura creativa en la Universidad de Houston, que son universidades importantes, pues, creo que también en Harvard deben de tener algún programa de escritura creativa. En Illinois tienen una, que es una de las más importantes en el país. Pues es Y que en Illinois tú no sufres, tú hablas en español y todo el sí, mundo te claro, todo mundo te entiende. entiende y te atienden en español. Eh, pero justo son programas que se crean porque muchos de los estudiantes que llegan a esos programas están ávidos de contar su historia Sí. en español, o sea, su historia migrante. Y yo creo que no solo de escribirla, sino de conocerla. En septiembre del año pasado tuve la oportunidad, es un lugar maravilloso. Me invitó Rommel de Cepetasco, me invitó a un curso a Tasco. Había que darles un cursito rápido a hijos, a Dreamers, que son norteamericanos de nacimiento, algunos mexicanos, hijos de padres mexicanos, que están amparados bajo la enmienda Dreamer de Obama, y entonces vinieron a México. Entonces una semana estuvieron en la Ciudad de México, una semana en Tasco, y luego una semana se iban a ir con sus familias. Y entonces, el día de que cerramos en Tasco fue muy, muy bonito. Y una muchacha me decía, es que maestro, yo iba tomando clases aquí en notas en mi cuadernito de lo que usted decía, y al margen iba poniendo las preguntas que le iba a hacer a mi mamá. Oye mamá, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Por qué me platicaste esto? ¿Por qué no me platicaste? Algunos eran entre 22 y 30 años, algunos muy conscientes de su historia. Otros que tenían más preguntas sobre su historia que respuestas y que iban a llegar a preguntarles. Entonces la idea era en ese momento, en septiembre del año que entra, que pierda Trump y que entonces este programa continúe. Trump ganó y este programa pues, se canceló. No hay manera, ¿no? Porque además ellos venían preparados con un abogado. Se iban a reunir, iban a viajar juntos, iban a cruzar la frontera con un abogado, por si tenían algún problema, allí mismo el abogado entraba, ¿no? Pero yo creo que esa es también otra dimensión. ¿Cómo vamos a recuperar nuestra historia? ¿Y qué historia es? Porque ya no es historia mexicana, tampoco es historia norteamericana, es historia de algo distinto. Incluso algún colega japonés con el que colaboramos hablaba de una cosa que se llama Mexamérica, que es los dos lados de la frontera, una franja de 100, 200 kilómetros, no me acuerdo, donde la identidad es bastante semejante. Es un poco como la idea del limes romano. Y entonces dicen, esto ni es Estados Unidos ni es México. Es una cosa rara que vamos a llamarle Mexamérica.
Que me gusta mucho que digas esto porque justo me remite al principio de tu conferencia. La frontera sigue siendo porosa en otros contextos, en otros discursos, en los productos culturales, en la música, en la pintura, en la literatura, y siempre ha sido así, o sea, sigue siendo una frontera en constante comunicación y cruce, ¿no? Sí, y yo creo que incluso con otras posibilidades, ¿no? O sea, las redes y el mundo digital nos dan la posibilidad de cruzar sin cruzar, de comunicarnos sin salir del país, ¿no? Suena un poco feo porque yo siempre quisiera decir, ah, pues me voy a ir a Chicago, que me gusta mucho. O pues bueno, voy a ir a ver a mi cuate fulanito a Denver, pero pues con estas condiciones que hay ahora, con los problemas que tenemos, de que pues no es así como de saco el cambio y me voy. Las redes permiten la comunicación, pero esto que se hace entre amigos, entre familia, en grupos de chats, mantiene unidas a las familias más allá de las fronteras. O sea, el WhatsApp es no sé quién lo haya inventado, pero es básicamente mexicano. Mis cuates gringos dicen, no, pues yo tengo WhatsApp porque tengo mexicanos, pero pues yo no uso eso. Entonces, ese también es un punto que nos permite comunicarnos. Y también, otro lado, las plataformas de comercio electrónico nos permiten tener acceso a cosas que antes era imposible. O sea, ¿cómo iba yo a conseguir la edición del bicentenario de las estadísticas norteamericanas? Y ahora, pues, hay ciertos lugares donde uno las puede descargar gratis o paga, pues. Y entonces ahí está el conocimiento y ya eso hace que la información esté accesible, que eso es una maravilla y que permite otras posibilidades de conocimiento. Perdón, ¿cómo decías que tu amigo japonés decía el término? Mexamérica. Ok, porque esto me recordó que a finales de los noventas, perdón, a finales de los noventas, hubo también un movimiento entre los noventas y el 2000 de la recuperación de Aztlán, de estos grupos denominados, lo que denominamos concheros, que habían identificado Aztlán en California. Entonces promovían mucho más la migración de mexicanos a California, y los mexicanos que estaban y las personas de origen mexicano que vivían en California empezaron a hacer algunos este movimiento de la recuperación de Aztlán, porque al fin y al cabo, no solamente tradicionalmente en la historia estos territorios se habían perdido, sino que ahí se identificaba Aztlán. Y estaba todo este movimiento muy bien orquestado, con mucha propaganda, para recuperar este territorio, un poco como no solamente la recuperación de Aztlán, sino la recuperación de identidad y de cultura mexicana en estas regiones. Y yo quería preguntarte algo. ¿Qué pasa con los indígenas y la migración? Porque como tú nos dices, ya en la época de los 80s, después de la crisis del 76, de la devaluación del 76, y luego con el 85 se incorporan otros estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por ejemplo. Y también en la narración oral de muchos grupos indígenas, sobre todo de grupos de Chiapas, hablan de estas migraciones hacia los Estados Unidos. Y una mujer, Xochitl, me decía que le daba más miedo estar en la Ciudad de México que irse a trabajar a Los Ángeles, precisamente porque tenía una red de apoyo en Los Ángeles. Pero tenemos mucha migración también de pueblos indígenas hacia los Estados Unidos. ¿Quién sabe? A ver, mira, ahora sí que casi un dato arqueológico. Un amigo de la familia de mis papás, amigo de ellos, no éramos parientes, pero siempre fue mi tío Armandito, era hijo de de Daniel Guacuja, que era de la Academia de la Lengua. Entonces él tenía una biblioteca asombrosa, maravillosa, increíble. Y entonces un día que lo vimos, y ya sabía que estaba yo en filosofía y letras, me dijo, mira, a lo mejor te interesa esto. Y me enseñó un manual para enseñarle inglés a mixtecos
sin pasar por el español. Y que no sabían leer, así que con dibujitos. Era una obra absolutamente, o sea, a mí me sorprendió, pero pues la verdad es que hasta la fecha sigo sin entender todo el tamaño de lo que eso significa. ¿Qué es lo que hay? Hay migración, y esto es de 1943, de la época del inicio del programa Bracero. Yo lo que diría en primer lugar es que sí, la mayor parte es Guanajuato, Jalisco, Michoacán, etcétera, pero hay colados de otros lados. Y yo diría que uno de los primeros lugares, incluso antes que Oaxaca, que Guerrero y que Chiapas, es Hidalgo. El Valle del Mezquital, los Otomites. Pero yo creo que ellos... Yo creo que ellos han mantenido una identidad cultural e histórica muy reservada, porque hasta 1990 era casi imposible decir soy indígena y soy mexicano. Después del 90, sobre todo a partir del 94 con la rebelión de Chiapas, ser indígena y ser mexicano no eran una contradicción. Y yo creo que a partir de ese momento hay un proceso de reconquista de la conciencia y de la memoria. Yo me acuerdo haber estado en una marcha en el 94 a favor de Cárdenas y había un grupo de chichimecas jonás de Guanajuato a favor de Cárdenas. Eran como 25, toda la mitad de los chichimecas, o sea, la mitad de la etnia había venido a la manifestación. Y a mí me sorprendió porque yo sabía que ellos existían por las cartas etnográficas del siglo XIX. Nunca los había visto recuperados ni mencionados en ningún sitio en el siglo XX. Y entonces estos procesos de recuperación, yo creo que han sido procesos que han ido de la mano, en primera, de este proceso de conciencia. Pero segunda, más o menos a partir de los años 94-95, se comienza la recuperación de las lenguas indígenas y de su escritura. Y yo creo que es a partir de esos dos elementos que ellos pueden recuperar su conciencia, su identidad, su escritura y de hecho plasmar y construir cultura. Hace un par de años oímos a un rapero en otomí. La cosa más extraña que yo he oído en la vida. Porque evidentemente pues no le entendí nada. Y yo creo que a partir de estas cosas lo que nos muestran es que no solo es la literatura y la poesía, sino que es la música y los elementos de la cultura cotidiana mezclados con el hoy, no con una mirada del pasado pluscuamperfecto, que se están construyendo y armando una nueva identidad. Y yo creo que en la mayor parte de las identidades, ellos tienen un padre, un tío, un primo, un amigo que es migrante. Sí. Y yo creo que en esa medida ellos se están construyendo. Un amigo mío acaba de terminar su tesis de maestría sobre todos los migrantes de un pueblo de Quintana Roo. Y entonces él puede decir, las 14 personas son fulano, mengano, perengano, sutanito, se fue, hizo eso. Es una serie de historias de vida bien bonita. Pero estas historias de vida, como son 13 o 14, pues pueden alcanzar a la comunidad completa. Pero si pensamos en los amuzgos, en los tzotziles, en los otomíes, es imposible. Pero no es imposible para ellos. Entonces yo creo que ellos están en estos procesos de construirse en el sentido de lo que decía Ben Anderson, de inventarse. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues damos las gracias a José Roberto Gallegos Telles Rojo, que nos ha dado, creo, una extraordinaria conferencia con una visión integral, histórica, pero también con proyecciones del presente, con un análisis que nos permite reflexionar. Voy a retomar estas últimas palabras que has dicho. No solamente los pueblos indígenas, creo que todos, no conozco
a un mexicano que no tenga alguien que ha migrado a los Estados Unidos, o que fue y que vino, o que fue y se quedó y nunca regresó. Creo que es un tema sensible que nos toca a todos, y por eso cuando escuchamos estas noticias sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, nos impactan de una manera u otra. Entonces, este ciclo de conferencias nos permite reflexionar en torno a este gran problema, no solamente por los aranceles, no solamente porque qué vamos a hacer con todos los migrantes. Nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues vemos a los migrantes centroamericanos en los semáforos, en los bajopuentes, pidiendo dinero o comida para poder seguir su viaje. No solo impacta a la frontera norte, donde están los migrantes que no pueden llegar a Estados Unidos, impacta en la frontera norte, con estas oleadas de centroamericanos, de sudamericanos que llegan, que se quedan ahí en las regiones de Tuxtla, en las regiones de Tapachula, que son cooptados por el crimen organizado. Todo esto va a tener seguramente consecuencias en nuestra sociedad, en nuestra economía, pero sobre todo en nuestra forma de pensar. Entonces, creo que estos ciclos de conferencias nos permiten a todas las personas que nos escuchan reflexionar y ser sensibles ante este fenómeno. Entonces, muchísimas gracias, José Roberto, muchas gracias a las personas que están en el auditorio, y también muchas gracias a las personas que nos han acompañado a través de los canales CEPE Video de YouTube y en UNAM CEPE de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias.